Dios les bendiga, una vez más, reunidos en su nombre. Ya ha pasado la Semana Santa, una Semana Santa diferente, pero gracias al Señor y a los hermanos preciosos que trabajaron para que tengamos presente el sacrificio de Jesús en la cruz y la victoria que ganó para nosotros de una vez y para siempre. Así que agradecidos por haber compartido este tiempo juntos y hoy una vez más compartiendo el mensaje que es en su palabra y es el aliento para nuestras vidas y para continuar este camino en tiempos diferentes como nunca antes habíamos experimentado. Queremos orar, como hacemos seguramente cada uno en su hogar, por las necesidades de nuestro pueblo, pero también por las naciones de la tierra, para que la misericordia de Dios se renueve cada mañana como en nuestras vidas. Los invito a que me acompañen. Señor, en esta hora queremos presentar nuestras vidas, nuestras familias, nuestros amigos, presentar a cada familia de la Iglesia Puerta del Cielo, pero también a cada nación en esta circunstancia tan difícil que le toca a la humanidad vivir. Sabemos que vos tenés el control, sabemos que tus ojos están puestos sobre cada uno. Y a ti vamos, Señor, en el nombre de Jesús, a pedir misericordia, a pedir tu obra, oh Dios, a pedir que ese amor que vos derramaste en la cruz, oh Dios, se dé a conocer y se extienda en cada lugar. Señor, renueva las fuerzas de tu pueblo. Dale ánimo, Señor, y muéstrales que tú estás con ellos cada día. Oramos por los que están solos. Señor, tu presencia les acompaña, pero enviamos nuestro abrazo y tu contención sobre ellos. Y así con los que están en necesidad y los que están contagiados, los que están enfermos, aún los que padecen otras enfermedades, Señor. Tenemos hermanos con enfermedades muy delicadas. Padre, en esta hora tu mano, tu amor se extienda y toque las vidas conforme y según tu divina voluntad. Señor, ponemos todo en tus manos y que esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón pueda correr y haga la obra para la que tú la has enviado. Te damos gracias, Señor, y encomendamos todo en tus preciosas manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesucristo, tu nombre es grande. Jesucristo, eres Señor. Jesucristo, Rey infinito. Cristo, eres nuestro Salvador. Te coronamos.
vamos a compartir esa palabra, la palabra de vida, la palabra de aliento que el Señor pone para nosotros. Cada día, usted puede ver los devocionales, cada día, y la que le da el Señor a cada uno cuando leemos su bendita y santa palabra. Hoy vamos a compartir una historia que está en el Evangelio de Mateo, del capítulo 14, del versículo 22 al 33, pero lo vamos a ver en dos partes. Vamos a ver dos partes de este texto en la Biblia, teniendo los mensajes que el Señor nos da para este día. Se llama esta predicación, vamos a ver a este Dios que es tan importante, sino el Dios que está en medio de la tormenta es nuestro Señor Jesucristo. En medio de la tormenta, Jesucristo está con nosotros. Porque esto que vamos a leer habla justamente de una tormenta, y una tormenta muy importante. Vamos a poder ver, antes de ir al texto, como introducción, el Salmo 9:9, que está en la Nueva Traducción Viviente, y dice así: el Señor es un refugio para los oprimidos. ¿Qué es oprimido? Aquellos que están bajo presión. Y quizás en estas circunstancias muchas cosas están ejerciendo presión sobre nuestras vidas. Él es el refugio, es el lugar en los tiempos difíciles. Eso es lo que dice esta palabra. El Señor es un refugio para los oprimidos, un lugar seguro en tiempos difíciles. Como les decía, Jesús es nuestra calma en medio de las tormentas de nuestra vida. Jesús es tu calma en medio de esto que estamos viviendo, de la situación que quizás por años venís arrastrando. Él y solo Él puede dar esa paz, esa calma que todos necesitamos. Y Él en esta mañana viene a hablarnos a cada uno de nosotros. Hay una realidad que trae angustia, hay un lugar seguro para ir, que son los brazos de nuestro Señor. Y vamos al texto que les compartí. Vamos a leer primero del capítulo 14, los versículos 22 al 27. Si usted tiene su Biblia, me acompaña. Dice así: enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y que se adelantaran a la otra orilla, mientras Él despedía a la multitud. Luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. La barca ya estaba en la mitad del lago, porque tenían el viento en contra. Es decir, la barca había sido movida porque había viento en contra. Como a lo mejor hoy muchos de nosotros podemos sentir que nuestra barca, que nuestra vida, que nuestra familia se ha movido porque todo se ha venido en contra de nosotros. Pero ya cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron: ¡un fantasma! Pero enseguida Jesús les dijo: ¡ánimo! Soy yo, no tengan miedo. Pedro les dijo: si eres tú, manda que yo vaya desde ti sobre las aguas. Pero allí vamos a continuar después. Ahora vamos a leer hasta el versículo 26, hasta la barca en medio de la tormenta. En estos versículos vemos que era en medio de la noche, se había levantado una tormenta, estaba oscuro, el viento azotaba, había grandes olas. Ellos estaban lejos de la tierra y ellos sentían que como Jesús estaba orando del otro lado de la orilla, no tenían al Señor con ellos allí para que los guardara de esto que se había levantado. Y quizás esos problemas que tenemos
son esa tormenta. O esta pandemia es la gran tormenta que azota a la humanidad. Y podemos pensar muchos de nosotros que se ha venido la noche, que todo está embravecido y hacernos la pregunta, ¿dónde está el Señor? ¿El Señor está aquí? ¿El Señor me oye? ¿El Señor me ayuda? ¿Dónde está en esta hora el Señor? ¿Cuántos podemos compararlo con ese texto? ¿Cuánto hoy podemos decir que estamos así y que tenemos miedo? Que todo esto nos asusta y creemos quizás que Dios está del otro lado y mirando hacia otro lado. Pero Jesús siempre está atento a tu necesidad, a mi necesidad y mucho más en esta hora. Él está atento porque Él ama como nadie a esta humanidad. Él está mirando y está atento. Y Él se está acercando a nosotros. Él se acercó, pero ellos, como hemos leído, se asustaron, se confundieron y no lo reconocieron. Y en estos días podemos tener muchas tormentas. Yo anoté algunas para mencionar. Nuestra salud, la economía, nuestro cuidado por nuestra propia salud y problemas, la de la familia, porque está todo distinto, los amigos, los que no podemos cuidar, a los que no podemos ver. Quizás estás solo y decís, aquí estoy. Siempre trabajé o serví al Señor rodeado de gente y hoy estoy aquí, solo, sola. El Señor está mirando y se acerca a nosotros. Allí estaba nuestro Señor, llegando, viéndole, mirando su necesidad. Cómo estaban todos esos discípulos. Y como decía, nosotros podemos estar turbados, agotados, confundidos y no ver a Dios en medio de esta circunstancia. Él está viniendo a nosotros. Él se está acercando. Él quiere manifestarse a nosotros. ¿Y qué nos dice en esta hora? Me dice a mí, te dice a vos, nos dice a todos lo que hemos leído. No tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Jesús está aquí en mi hogar, en mi casa, con mi familia, está en tu casa, está con vos donde quieras que te encuentres. Allí está nuestro Señor. Ahora vamos a leer y hablar de Pedro. El domingo pasado se nos habló de Pedro y hoy vamos a continuar otro paso más, porque Pedro es alguien con los que todos nos podemos identificar. Pedro necesitó el encuentro con Dios, más allá de conocerlo y caminar con Jesús y ser transformado por su Espíritu para convertirse en ese hombre de Dios que iba a ser más adelante. Y eso necesitamos todos, encontrarnos, renovarnos, para ser ese hombre, esa mujer que Dios quiere de nosotros. Vamos al versículo 28, que dice así. Pedro le dijo, lo que habíamos leído hoy, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Qué interesante, ¿no? Y sigue diciendo en el 29, y él le dijo, ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas, en dirección a Jesús. Pedro, al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía, y eso me gusta mucho, le dijo que lo iba a sacar y él tomó su mano y lo sacó de ese lugar. Dice en otro texto, agarró su mano y lo subió a la barca. Y eso es hoy lo que pasa con cada uno de nosotros. Vamos a comparar. Tenemos a Pedro. Pedro
le dice al Señor que le confirme que era Él. Y nosotros, como decía, podemos estar en circunstancias con dudas, con preguntas. ¿Dios está al control? ¿Dios me acompaña? ¿Dios cuida de mí? ¿Dios está ayudándome? ¿Dios hará señales de lo que le pido? ¿Hará milagros? ¿Se terminará esto pronto? Y después vemos a un Pedro que sigue diciendo, si tú me dices, iré y caminaré sobre las aguas. Muchas veces a vos, a mí, nos ha tocado caminar sobre las aguas. ¿Qué significa caminar sobre las aguas? Es caminar sobre situaciones muy difíciles. Yo lo he compartido muchas veces esto. Con todo en contra. Es caminar sobre el problema para ir hacia Jesús. Y allí, en medio de esas tormentas, Él le dice, algo para destacar de Pedro, que Pedro le pide autorización a Jesús. No hace algo por sí solo. En toda esa forma que tiene, ese ímpetu que tiene Pedro, en esta circunstancia, Él le dice al Señor, si tú me dices. Y allí va. Entonces, nosotros en medio de toda la crisis, tenemos que preguntarle al Señor, ¿qué hacer? No ir movidos por las circunstancias simplemente, sino ir con la bendición de Él, con su mano extendida y hacia sus brazos, porque allí estará la cobertura y la bendición para cada uno de nosotros. Allí está la diferencia. Y también nos deja esa enseñanza, ¿verdad?, para nosotros. Él estaba allí acompañándole en esta situación. Pedro comienza a caminar, y comienza a caminar, dice en nuestros textos, mirándolo a Jesús. Entonces yo hoy te invito en este día que vos y yo podamos tomar nuevas fuerzas y caminar mirando a Jesús. Porque solo así podremos caminar estos días y salir de toda esta situación, mirando a Jesús. Él lo tenía enfrente, Él estaba allí, fue su contemporáneo. Nosotros sabemos que alzamos nuestros ojos o como podemos hacerlo y pedimos en su nombre y oramos en su nombre, y eso es ir hacia Jesús. Vamos hacia Él y miramos a Él para seguir adelante. Pero en un momento Pedro, la tormenta era muy grande, dice que azotaban las olas y la barca se movía. Pedro mira su realidad. Y a lo mejor es en el momento que estás vos o que estoy yo. Han pasado muchos días de este problema. Y va a seguir y no sabemos cuándo va a terminar. Eso da incertidumbre. No hay hubo un principio, pero no sabemos un fin, un cómo, un después. Y eso crea mucho conflicto en nuestro corazón. Entonces, Pedro distrajo su mirada, miró todo lo que le rodeaba. Y nosotros tenemos que estar informados, tenemos que estar al tanto. Pero a veces es tanto que nos equivocamos de mirada. Y en vez de mirar al Maestro, al Señor de señores, al Rey de reyes, miramos solo la circunstancia. Y en medio de algo que es muy difícil, y eso todos lo sabemos, comenzamos a hundirnos. Y entonces se suman otras cosas a la lucha de cuidarnos de esta enfermedad, de hacer lo que debemos, de atender todas las cosas, de ver que todo funciona en medio de esto. Se suma que podemos deprimirnos, se suma que nos angustiamos, se suma que abrimos puertas para un montón de circunstancias y situaciones donde empeora todo lo que vivimos. Pedro se hundió y nosotros nos hundimos. Nos hundimos en un lugar de lo que no hay salida si no volvemos a mirar a nuestro Señor. Dice el texto de Hebreos 12:2 en la primera parte, en la versión 1960, puestos los ojos en Jesús. Sigue diciendo, autor y consumador de la fe. No hay secretos. Todos somos seres humanos.
Todos podemos sentir angustia, tener temor, querer salir corriendo porque no sabemos qué hacer, sentirnos que el mundo nos quedó chico, porque no hay un lugar en el mundo que esté libre de esta situación. Pero hay un lugar en el que hay paz, en el que hay respuesta, en el que hay salida. Y ese lugar se llama Jesucristo. Y Él te está invitando, donde te encuentres, a que corras a Él, a que lo mires a Él y a todos nosotros, que le amamos y le seguimos por tiempo, que volvamos a mirarle a Él, que no nos distraigamos con los que nos rodean, sino que podamos levantar esa mirada y mirar al que todo lo puede, al que hace una semana lo recordamos, fue a la cruz por nosotros y venció y nos dio la victoria de una vez y para siempre. Ese es nuestro Dios y a Él es al que buscamos en todo este tiempo. Y aún hundido, si ya estás hundido, si ya estamos sin fuerzas, el Señor te toma el brazo en esta mañana, me lo toma, a mí también, y te saca al lugar espacioso. El Señor te pone en lugar seguro, como hizo con Pedro. Lo tomó de la mano y lo puso en la barca. Y ese es el Señor, y eso es lo que hace. Y hoy lo está haciendo con cada uno de nosotros. Nos pone en la barca. Para concluir, vamos a leer 2 textos y luego oramos una vez más y nos despedimos en este día que nos reunimos para todos juntos escuchar su palabra. Vamos a leer en el Salmo 29, versículo 11 de la Nueva Traducción Viviente. Dice así: el Señor le da fuerza a su pueblo, el Señor lo bendice con paz. Todos hoy necesitamos esa fuerza y esa paz. Jesús es el fuerte, Jesús es el príncipe de paz. Y hoy se pasea en medio nuestro para darnos esa fuerza y esa paz. Recordemos, aunque estés tirado, aunque estés hundido, Él está yendo hacia vos, Él está viniendo hacia mí. Y dice en el Salmo 107, versículos 28 y 29, también de la Nueva Traducción Viviente. El versículo 28 dice: socorro, Señor. Quizás sea nuestro clamor en el día de hoy. Clamaron en medio de la tormenta, en medio de sus dificultades, y Él los salvó de su aflicción. Calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro y aquietó las olas. Oramos. Señor, tú eres el que nos da calma, el que nos da paz, y que cuando clamamos, aún en medio de esta tormenta que azota al mundo, tú mueves tu mano, tú vas a hacer pasar esta tormenta y vamos a mirar del otro lado y ver cómo pasó. Tú harás que este gran ruido, que estas grandes olas, que todo lo que nos rodea sea un susurro. Tú nos darás ese silbo apacible. Señor, gracias, gracias porque tú eres el Dios de esperanza, el Dios de ánimo, el Dios que dice: tengan ánimo, yo estoy, y nos abraza en este día. Gracias, Señor, bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.